Muy buenas tardes a todos los televidentes de Cali Escribe. Hoy con el comunicador, periodista Mauricio Ríos Giraldo. Él es un analista político muy importante de la ciudad de Cali, jefe de redacción del diario Occidente, y mantiene una columna de las más o la más leída en la ciudad, Graffiti. Nuestro reconocimiento, y precisamente hoy queremos hablar con el doctor Mauricio Ríos, temas de ciudad, tema de elecciones. A 90 días los caleños estaremos eligiendo el nuevo alcalde. Doctor Mauro, muy buenas tardes. Doctor Ramiro, gracias por la invitación, gracias por el reconocimiento y un saludo especial a toda la audiencia de Cali Escribe. Muy complacido de estar acá. Bueno, en primer lugar comencemos. ¿Cómo siente usted a 90 días? ¿Cómo siente el universo de los caleños alrededor de la jornada electoral? ¿Cómo está el nivel de conocimiento de los caleños sobre los candidatos a la alcaldía y por supuesto al consejo? Usted tiene un medio de comunicación que tiene gran penetración y credibilidad en el público político y en el mundo empresarial. Ese es un mundo que vive muy pendiente, obviamente, del tema electoral y de toda la campaña política, y debe pensar muy diferente a esto que le voy a decir, y es que la campaña política, más allá de los candidatos, más allá de los medios de comunicación y más allá de los empresarios, no se siente en Cali. Y eso que la ciudad está llena de vallas, y eso que hay algunos candidatos con una que otra actividad, pero para el grueso de los caleños no hay campaña, y el grueso de los caleños desconoce a los candidatos a la alcaldía de Cali. Mire, cuando se hace una encuesta para la alcaldía de Cali, usted sabe que nosotros tenemos nuestras propias encuestas, encontramos que el nivel de desconocimiento de los candidatos es muy grande. En una muestra de 600 personas, en un universo de 600 personas, usted puede encontrar fácilmente que hay candidatos a los que solo los conocen 2 personas. Ese es el panorama casi que general a 3 meses de las elecciones en Cali. Bueno, esa reflexión la compartimos plenamente, pero hay algo también muy importante para entrar en materia. ¿Por qué los ciudadanos caleños no valoran la importancia del cabildo municipal, siendo que el consejo es el coadministrador de la ciudad, es quien le aprueba todo gasto? Un peso en un andén es aprobado por el consejo. ¿Por qué ese desinterés solamente de las maquinarias electorales, ese desinterés de los ciudadanos por el consejo? Básicamente por 2 razones. La primera es que hay un profundo desconocimiento de lo que hace el consejo y por lo tanto de la importancia que tiene el consejo para el funcionamiento no del municipio y del distrito como tal, sino de la ciudad en general. Uno, eso, pero 2, es que en Cali hay un creciente descontento y una creciente desesperanza que lamentablemente aumenta esa apatía de los ciudadanos frente al tema político y ese distanciamiento de los ciudadanos frente al tema electoral. No es que yo lo esté justificando, estoy tratando de explicarlo porque eso no tiene justificación. Al contrario, cuando las personas se van alejando más y desconectándose del tema electoral y político, pues deja que sean las maquinarias las que tomen las decisiones. Pero en el caso de Cali, no solo para el tema del consejo, sino para el tema de la alcaldía de Cali, en general para la gobernación del Valle, para la asamblea, para todo lo que se elige acá, hay un creciente descontento ciudadano y una desesperanza que hace que la gente lamentablemente crea que hay cosas que ya no tienen arreglo y que voten o no voten, esto va a seguir igual. Bueno, tenemos en nuestras manos los resultados electorales de hace 4 años, donde votaron 829.000 personas en Cali, de un potencial, un universo electoral de 1.726.000. Quiere decir que hubo una abstención, digamos así en cifras redondas, del 50%. Doctor Mauro, ¿usted cómo explica que una democracia local se exprese de una manera tan abrumadoramente de rechazo? Porque el ganador tuvo el 38% y el rechazo el 48%. Entonces, ¿cómo lo explica? Imagínense además que si ese 38% que obtuvo el ganador
lo llevamos, ese 38% es el 38% de los que votaron. Pero si lo lleváramos al 100% de los caleños habilitados para participar electoralmente, nosotros tendríamos un alcalde elegido, o tenemos, mejor dicho, un alcalde elegido con el 20 o menos del 20% de la participación ciudadana. O sea, eso explica en muchas razones la complejidad de tener gobernabilidad en Cali, porque en verdad nuestros gobernantes terminan siendo elegidos supuestamente por mayoría, es lo que nos dicen, mentira, terminan siendo elegidos por una minoría y parten entonces con un margen de gobernabilidad mínimo que les da una capacidad de maniobra política y administrativa también limitada, y ahí entonces es cuando vienen estos desgastes tan rápidos, sin querer decir que obviamente en el caso del actual alcalde no haya otros factores que interfieran claramente en su desgaste, y cae la ciudad entonces en una situación, vuelvo al tema, perdón que sea tan reiterativo, pero es que Cali va a ir a elecciones sumida en la desesperanza. Un boomerang es lo que se presenta, y gracias, doctor Mauro, porque yo no había caído en cuenta en esa reflexión. Claro, cuando es elegido por una minoría, usted me reflexiona y me persuade, entonces unas malas ejecutorias, unas malas calificaciones, pues obviamente se convierten rápidamente en un consenso muy amplio en contra del mismo gobernante. Totalmente, y mire, esto es un fenómeno que tiene muchos efectos además, y le pongo el siguiente ejemplo. Los dos candidatos que en este momento lideran la intención de voto para la alcaldía de Cali son dos candidatos que estuvieron también en la recta final de la campaña anterior. ¿Por qué en Cali en estos 4 años no se proyectó un liderazgo diferente? ¿Por qué vuelven a ser dos candidatos repitentes los que están compitiendo por la ciudad? Todo hace parte de ese mismo fenómeno de desesperanza, de desinterés, que genera, por un lado, falta de gobernabilidad o imposibilidad de tener gobernabilidad en la ciudad, pero que también impide que se construyan nuevos liderazgos, también porque ese desinterés ciudadano no permite o no lleva a nadie más a posicionarse. Entonces terminamos siempre los mismos con las mismas. Doctor Mauricio Ríos, indudablemente nos coloca unos puntos de análisis muy altos, pero yo siquiera, para terminar este segmento, quisiera que usted nos ahondara mucho en la abstención en la ciudad de Cali. De 100 ciudadanos, 50 votan, 50 no votan. ¿Qué le indica esto desde el punto de vista de democracia local? Nosotros tenemos un problema de falta de identidad y de sentido de pertenencia muy grande, que se refleja precisamente en ese fenómeno de la abstención. Porque es cuando el ciudadano, doctor Ramiro, y usted lo sabe mejor que yo, decide no participar en un proceso electoral que va a tener incidencia directa en su calidad de vida, porque el alcalde le marca a usted la seguridad, el transporte público, la movilidad, los servicios públicos, en general todas las condiciones para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, las marca el alcalde. Si usted se abstiene de participar en la toma de decisión de quién será el que tomará esas decisiones tan importantes, es porque sencillamente usted está desconectado y le importa cero lo que pueda pasar. Entonces, este tema político de indiferencia frente a la política, lo que nos termina mostrando es que nosotros sociológicamente, políticamente, tenemos una crisis de identidad muy grande en Cali, y lamentablemente es como una bola de nieve que se va alimentando decepción tras decepción, desilusión tras desilusión, desencanto tras desencanto, y nos tiene cada vez con ciudadanos pues, más desconectados y más desinteresados, porque no creen en el modelo, porque para ellos la democracia no funciona. En este diálogo de ciudad de 3 rounds, el primer round, favorablemente al doctor Mauricio Ríos, ha pegado finalmente un jab de derecha cuando nos dice clara y contundentemente: esta democracia indudablemente tiene un problema cultural, un problema sociológico. La ciudad de Cali
y por ello no le interesa participar en la decisión de sus dirigentes, en este caso el consejo y el alcalde. Pasando al segundo segmento de nuestro diálogo de ciudad, me quiero fundamentar en las dos encuestas creíbles que ha tenido la ciudad en esta campaña electoral. A comienzos del año, mes de febrero, ustedes en el Diario Occidente tomaron la decisión de presentarle a los ciudadanos una encuesta creíble, que nosotros la hemos difundido bastante por el reconocimiento que tienen sus orientadores y obviamente los ejecutores. Y allí hay algo muy delicado, que entre los 100 votantes de Cali, 27, prácticamente 28, no saben, no responden todavía, estamos lejos de la alcaldía, pero al mismo tiempo en blanco el 21. Quiere decir ello que prácticamente el 49% de los 100 que están interesados, que han manifestado intención de voto. Eso indica hoy algo muy importante para la reflexión que estamos haciendo sobre la estructura de decisión de nuestra democracia para elegir el alcalde del consejo. ¿Cómo lo lee hoy, 3 meses después de que ordenaron ustedes esta encuesta, esa lectura, cómo la tienen para el día de hoy? Lo primero que quisiera contarle, doctor Ramiro, es que estamos ya, digamos, en la fase de preproducción de la siguiente encuesta. Estamos a pocos días de que se cierren las inscripciones de los candidatos el 29 de julio, y entonces, una vez esté definida la lista de los candidatos que van, nosotros vamos a arrancar unos 5 o 6 días después a medir en las calles de Cali. Ya está lista la firma encuestadora, que es la misma que es Inversiones Independientes Siglo XXI, y bueno, el mismo equipo técnico va a trabajar allí. ¿Qué muestra hasta ahora lo que hemos visto en esta encuesta y en las que le han sucedido, que no son nuestras, pero que son de otras firmas, algunas de ellas unas firmas serias, como la que ha hecho, por ejemplo, la firma Analizar de Tomás Lombana, que tiene bastante respetabilidad? Pues se mantiene ese panorama de ese porcentaje que se sigue moviendo entre un 40 y 50%, que termina sumando entre el no sabe, no responde y el voto en blanco. Nosotros sabemos que el voto en blanco finalmente no se termina reflejando en esa proporción, usted lo sabe, porque no hay un movilizador y porque no hay una campaña como tal en favor del voto en blanco. Esto sencillamente lo que nos está mostrando es que nosotros vamos a tener una abstención en las mismas proporciones históricas que ha tenido la ciudad. Ahora, ¿qué me preocupa? Que al salir varios candidatos de la contienda, porque por ejemplo nuestra encuesta de febrero tenía 14 precandidatos, y eso que no los incluimos a todos los que estaban en ese momento, que llegaban a 30. Ahora estamos seguros que después de las inscripciones vamos a poder hacer la encuesta con un número más reducido, pero la duda que quiero dejarle es que alguien que manifestó su intención de voto por un candidato X en la encuesta de febrero, ahora que ese candidato X no esté porque no se inscribió, ¿para dónde se va a ir ese voto? ¿Necesariamente lo va a absorber uno de los candidatos que queda en contienda, o esa persona se va a ir a engrosar la lista del no sabe, no responde o del voto en blanco? Otra cosa, el porcentaje de voto en blanco y de no sabe, no responde muchas veces es una respuesta vergonzante. Hay una teoría muy interesante en materia política, incluso hay un libro que se lo recomiendo buenísimo, que el título es Todos mienten. Y ese libro nos explica por qué las encuestas, hasta las que están mejor hechas técnicamente y que se respeta el resultado, se pelan, porque se rajan. Y es sencillamente porque usted como encuestador no puede controlar la veracidad de la respuesta. Se rajaron todas en España ayer. Imagínense la destortillada que se pegaron en España. Y es sencillamente por eso, porque hay algo de vergonzante en muchas personas a la hora de responder. Entonces, en ese no sabe, no responde, y en el voto en blanco, muy seguramente hay personas que no van a votar, pero les da pena decir que no van a votar.
porque también hay cierto cuestionamiento, ¿no? Cierta sanción social en alguna medida frente al tema. Y así como dicen que no sabe, no responde, que va a votar en blanco, puede dar un nombre de un candidato que recuerda por X y Y razón, y eso comienza a distorsionar. Por eso, a la hora del té, nosotros nos vamos a encontrar que la abstención, se lo aseguro en Cali, mínimo se va a mantener, pero yo creo que va a haber una tendencia a aumentar. Bueno, entonces tenemos aquí la encuesta a analizar, hecha la firma de Tomás Lombana, quien conocemos a él y a su padre, que en paz descanse, donde nos presenta el resultado del mes de julio. No sé por quién votaría el 23% y el blanco el 13%, 36% del universo, que obviamente tiene que ver con los que tienen intención del voto. Si la abstención se incrementa, pues este resultado para la democracia local, de darse esta fotografía del mes de julio en el mes de octubre, sería supremamente grave. ¿Qué lectura le hace a este sondeo de julio? Doctor Ramiro, mire, creo que se conservan las tendencias. O sea, y es el que se conservan las tendencias muestra que la ciudad está estática frente a la política. Esto no se está moviendo. O sea, no me refiero a los candidatos, sino saben que hay unos que están yendo a los barrios, otros están en reuniones, etcétera, algunos ya tienen publicidad y todo eso, pero la campaña como tal no se está moviendo. La tendencia es exactamente la misma. Roberto Ortiz sigue adelante solo, Alejandro Eder sigue en el segundo lugar con un porcentaje muy similar al que ha tenido siempre, y están Diana Rojas y Villarlandi, o Villarlandi y Diana Rojas, según como cambie la encuesta, en el tercer lugar, y de ahí para allá todos los demás. Y en el tema del voto en blanco y del no sabe, no responde, que en esta encuesta es no sé por cuál votaría, si uno suma los porcentajes terminan siendo los mismos. Entonces creo que la campaña no se ha movido. Excúseme, yo sé que es su programa, pero yo soy periodista y sé que usted sabe mucho de la materia, y viendo esto y analizando el tema de los porcentajes minoritarios con los que son terminan siendo elegidos los alcaldes de Cali, a mí me gustaría saber usted qué piensa de la segunda vuelta para elecciones locales, como ya se va a aplicar en Bogotá, si no cree que en Cali debería aplicarse también. Bueno, indudablemente tenemos que corregir ese defecto. La democracia ya lo hace por primera vez en Bogotá. Hemos tenido un fracaso enorme. Los alcaldes, incluso que hay que decirlo, en la evaluación de Lucho Garzón, de Samuel Moreno, del mismo Gustavo Petro, de la misma Claudia López, porque las encuestas eso lo dicen, no es la opinión de uno. Sería necesarísimo esa segunda vuelta para la ciudad de Cali, y me sonrío porque en este segundo round vuelve usted y ya de derecha. No, pero si yo no sabía que esto eran rounds. Y usted soluciona el problema de nuestra democracia que estamos encontrando. Aquí lo soluciona constitucionalmente con esa propuesta. No hay otra alternativa hoy. Como se observa el nivel educativo de la ciudad, el nivel cultural, ya lo expuso usted muy bien, el tema sociológico, no hay otra manera sino llevar eso a una segunda vuelta para que los ciudadanos se entusiasmen un poco más para votar con mayor responsabilidad hacia la ciudad. Totalmente de acuerdo. Hace falta, la verdad. Por eso le hice la pregunta, porque al paso que vamos nuevamente a tener un alcalde en términos reales elegido por el 20% de la ciudad. Bueno, finalmente hemos llegado al tercer segmento y vamos a tener, según lo que proyecta la ciudad, un resultado entre el primero y el segundo. Hasta hoy, como se observa, llegarán ellos hasta el final, serán los caleños que lo decidirán y el consejo prácticamente será el mismo. ¿Usted comparte esa reflexión? Sí, total. Yo no creo que haya mayor movilidad en el Consejo de Cali tampoco. Mire que a raíz del fenómeno electoral del pacto histórico, en las 3 elecciones del año pasado, las legislativas y las 2 vueltas presidenciales, creíamos que se podría replicar aquí lo que pasó
en el Consejo de Cali se podrá replicar lo que ocurrió en la elección de Cámara de Representantes con el pacto histórico, y es decir, que la izquierda pudiese irrumpir con un número muy alto de curules, pero, y es lo único que, digamos, podría desacomodar el Consejo, pero a estas alturas pareciera que no va a ocurrir por varias razones. La primera es por las pujas y los desacuerdos internos de la izquierda, y la segunda, que tal vez podría ser más o igualmente importante, es el desgaste del presidente Petro, que fue la imagen que aglutinó y que permitió el triunfo del pacto histórico, y que tiene una imagen que va en caída y que muy seguramente en 3 meses de aquí a que lleguen las elecciones, si no ha corregido el rumbo, pues va a estar en unos niveles de desaprobación peores, y eso termina trasladándose en contra de las listas que lo apoyen y favoreciendo a las listas que se le oponen, quien lo creyera. Bueno, tenemos entonces finalmente una perspectiva electoral de hoy, un primer lugar del no sabe, no responde y el blanco, un segundo lugar de Roberto Ortiz y un tercer lugar de Alejandro a la alcaldía de Santiago de Cali. Podría modificarse ese no sabe, no responde si estos candidatos le resuelven a los caleños los problemas que los caleños tenemos en nuestra imagen, en nuestra memoria colectiva, sobre nuestro problema de seguridad, el problema por supuesto de la infraestructura, con los huecos de la ciudad. Es algo impresionante cómo afecta ello, igualmente el incremento del tiempo en la movilidad. Son temas muy delicados, las tarifas de servicios públicos, mientras no haya un control en la corrupción, en el exceso de burocracia del Cali, el mismo adelgazamiento de la nómina de la ciudad para poder invertir en obras. Si ellos no convencen, el no sabe, no responde, y el banco puede mantener estos valores tan críticos, y allí nuestra democracia sería muy afectada. ¿Usted comparte nuestra opinión? Doctor Ramiro, allá hay algo, y es que lo que hemos encontrado siempre nosotros en las encuestas, nosotros siempre en campaña hacemos entre 4 y 6 encuestas más o menos, y efectivamente a medida que se va acercando la fecha electoral, baja el voto en blanco y baja el no sabe, no responde gradualmente, pero con base en la teoría del todos mienten, creo que son respuestas mentirosas, y la gente simplemente, como ya la campaña está más activa y los candidatos están más expuestos, responde por el candidato del que tiene una mayor recordación, pero en verdad no hay una intención de voto. ¿Y por qué se lo digo? Porque al final, a la hora de votar, vamos a tener los resultados como los que usted ya leyó, y ese es el no sabe y el no responde, y el voto en blanco finalmente se termina convirtiendo en la abstención. Doctor Mauricio Ríos, ampliamente conocido en la ciudad por su seriedad y experiencia en el análisis y en las prospectivas, en las reflexiones políticas, yo respetuosamente lo invitaría a que le enviara un mensaje a los caleños de participación, de democracia, de la importancia de estar presente en las urnas el próximo 29 de octubre. Yo creo que el gran problema que tenemos, doctor Ramiro, es que muchísimas personas no entienden, y vuelvo a una respuesta que tuvimos ahora, la relación entre la elección del alcalde y lo que pasa cuando usted sale de la puerta de su casa para ir. Los huecos, las basuras, la inseguridad, el bus que no pasa, todo ese tipo de cosas tienen que ver con esa decisión. Y la única forma de cambiarlo, pues, es eligiendo un buen alcalde. Y un buen alcalde no se elige viendo la foto del que está en las vallas, al cabecillo a la hora de marcar el tarjetón. Un buen alcalde se elige pues tomándose el tiempo de saber quiénes son, qué proponen, qué han hecho y ojo a esta, quiénes los acompañan. Y si uno le para bolas a eso y responde juiciosamente eso, va a tener un voto informado, a conciencia, responsable, y muy seguramente le va a ayudar a esta ciudad a tener un buen alcalde
que es algo que, mire, lo necesita Cali hoy más que cualquiera de las otras capitales colombianas. Doctor Mauricio, muchas gracias, y a todos nuestros televidentes, mil gracias por participar en este inicio de un proceso tan importante para la ciudad de Cali como la definición de su democracia local. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a ustedes gracias por soportarnos, muy amable.